Bueno, Gustavo, en principio agradecerte por este tiempo, por concedernos la entrevista a Consecuencias. Me gustaría preguntarte en primer lugar en relación a esta experiencia que se vincula de varios años en tu trayectoria entre el psicoanálisis y la literatura, la escritura, un poco en relación a la última novela que bueno, salió en Buenos Aires recientemente, el caso Anne. Bueno, contame un poquito de Bueno, en esto. primer lugar, Ana, soy yo quien les agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista. Así que y es muy grato para mí poder recibirte aquí, además en Madrid. El caso Anne, que como te contaba hace un rato, salió publicada primero en lengua inglesa. Yo la escribí en castellano y fue traducida por un magnífico traductor al inglés. Bueno, es el resultado de una experiencia muy impactante para mí, porque está basada en un caso clínico real que no me pertenece, sino es de un colega a quien le pedí en su momento autorización para poder ficcionalizar este caso, que me dio la oportunidad además de hacer algo que hasta entonces no había podido, que es conjugar mi relación con el psicoanálisis y por una parte y por otro lado con la literatura, y me explico a qué me refiero. Yo comencé a escribir, mi relación con la literatura es mucho más antigua que el psicoanálisis, comienza ya en mi infancia, primero como lector, un lector bastante precoz, luego como mis primeras tentativas como escritor infantil, y a partir de mi adolescencia, como suele ser característico, ¿no? La adolescencia es un periodo fructífero para la escritura, pero no obstante, es hace unos 15 años aproximadamente que por primera vez comienzo a publicar literatura. En ese momento, para mí, el psicoanálisis y la literatura se mantienen en lugares muy separados. Es decir, por todos los medios intento que mi condición de analista no contamine la literatura, es decir, no valerme ni de la terminología ni de las historias que por supuesto me ofrecen cotidianamente los pacientes, que son muchas de ellas historias muy apasionantes. Todo lo que había publicado desde ese momento tiene diversas fuentes, pero ninguna de ellas vinculada directamente con mi práctica clínica. He tratado además que, siguiendo incluso los sabios consejos que me dio una de las personas que para mí han constituido uno de los maestros fundamentales que yo he tenido en psicoanálisis, y también en la cultura en general, que fue Germán García. Yo mantengo hasta el día de hoy una entrañable amistad, y que me explicó efectivamente que la relación entre el psicoanálisis y la literatura era una relación compleja, y efectivamente es así. Es una relación compleja, donde una vez él me dijo: los psicoanalistas no te van a perdonar que seas escritor, los escritores no van a admitir que seas psicoanalista. Bueno,
en cierto modo algo de eso se ha cumplido. Quizás no tanto como lo experimentó él, pero de alguna manera eso se ha cumplido. Con esta obra última, el caso Anne, no ese es el título en inglés, lo que pasa es que en inglés se tituló con un juego de palabras que no se pudo reproducir en castellano. Surviving Anne, que significa Anne la superviviente, y sobreviviendo a Anne, es la historia, como decía, basada en un caso clínico real, la historia de una mujer psicótica que es hija de unos supervivientes de los campos de concentración. La historia está basada en la cura de esta paciente, la vida por una parte, la cura por otro lado, y me ofreció la oportunidad por primera vez de poder conjugar digamos, mi amor por la literatura y mi amor por el psicoanálisis. Es una obra en la cual he tratado de llevar a la ficción un caso que a mí me resultó muy conmovedor. El caso en sí, también debo decir la manera en que la persona, no es un caso que me pertenezca, es de un colega, la manera en que este colega llevó adelante esta cura me pareció totalmente ejemplar de lo que es la ética del psicoanálisis, y me pareció que era la oportunidad de poder llegar también a un público no especializado en psicoanálisis, poder transmitir qué es la cura analítica, qué es la experiencia en un análisis, cuál es la ética del psicoanálisis, sin utilizar ningún lenguaje técnico, sin adoctrinar al lector, de hacerlo a través de la ficción. Es gracias, me he valido de un recurso que es los monólogos interiores del psicoanalista que me inventé, que refleja en parte el colega que dirigió la cura, también me refleja por supuesto a mí mismo. Yo soy el doctor Palmer, soy yo también en buena medida el doctor Palmer. Es decir, que lo que yo pienso respecto al psicoanálisis, lo que se ha sedimentado como mi experiencia en relación al psicoanálisis, creo que está plasmada en esta obra. De alguna manera creo que yo me reencuentro en este libro. Quizás he logrado sintetizar lo que a lo largo de muchos años he dispersado en artículos, en ponencias, en libros especializados en el tema del psicoanálisis. Bueno, creo que he logrado sintetizar qué pienso yo de lo que es el psicoanálisis lacaniano, cómo he entendido yo el psicoanálisis lacaniano. Yo me transmito a través de esta experiencia, aunque no es un caso que yo he tratado, pero el libro, digamos, también está matizado. Hay una protagonista fundamental que es Anne, pero el libro está al mismo tiempo plagado de muchas historias, microhistorias colaterales, que son otros pequeños casos que se muestran a través del doctor Palmer, para mostrar la variedad, digamos, de casuística que tiene este doctor Palmer. Esos casos sí pertenecen todo a mi invención, es decir, no he tomado ninguno de los casos que yo he tratado ni los que trato en la actualidad. Pero seguramente conservan algún rastro, por supuesto, ¿no? Evidentemente no podría haber construido esto si no perteneciese yo a este oficio, evidentemente que sí, por supuesto. Yendo a tu pregunta en concreta, la relación entre el psicoanálisis y la literatura, en mi caso además particular, es una relación compleja, porque efectivamente trato de que el psicoanalista se filtre excesivamente en lo que escribo. Lógicamente, lo que los analizantes me han enseñado sobre la vida
que creo que uno de los grandes privilegios que tenemos los psicoanalistas es el hecho de ejercer un oficio donde las personas que vienen a nosotros, no solamente a nosotros no les enseñamos nada a ellos, sino que al revés, ellos nos enseñan cosas maravillosas a nosotros. Es decir, la deuda que yo siento con los analizantes que he tratado es inmensa. Lo que he aprendido a través de ellos, no solamente desde el punto de vista analítico, sino sobre la condición humana en general. Creo que también esta obra es una manera para mí de expresar mi gratitud hacia toda la cantidad de sujetos que me han dejado en mí su huella. Creo que los analistas es fundamental que nos dejemos enseñar por los analizantes, no solamente enseñar desde el punto de vista psicoanalítico, sino como experiencia de vida. A mí me han enriquecido el dejarme enseñar por ellos. A pesar de que he dedicado esta obra tanto en inglés como en castellano a mi nieto, mi primer por ahora y único nieto, en el fondo es un homenaje también que dedico a todas las personas que han confiado su intimidad a mí en todos estos años. Otra obra que seguramente ha dejado una huella más que importante tiene que ver con el retorno del péndulo, que es... Sí, sin duda. Eso ha sido una de las cosas más emocionantes que he experimentado en mi vida. La oportunidad de tener un intercambio con una figura para mí excepcional. Lo expreso en la pequeña introducción que hago en el retorno del péndulo, que es la oportunidad de poder vivir una experiencia que yo creo que prácticamente ha desaparecido en la actualidad, que es la relación maestro-discípulo. Bueno, todo eso puede ser muy cuestionado. Para mí, la figura del maestro, aunque pueda ser por muchos colegas cuestionada como una creencia en el nombre del Padre, bueno, lo admito, yo creo en el nombre del Padre, efectivamente. También reconozco que hay un más allá, claro, pero la experiencia de vivir esa relación maestro-discípulo, porque efectivamente para mí Bauman constituyó, digamos, yo no soy un experto en su obra, tampoco es que dedico mi vida a transmitir su enseñanza, es una cuestión puntual. Yo he sido siempre un lector muy interesado en su enseñanza, un lector al mismo tiempo crítico, porque en el libro, con muchísimo respeto, también yo deslizo algunas pequeñas discrepancias que tengo con él, que fueron magníficamente recibidas además. Lo emocionante de vivir una experiencia de alguien con una infinita sabiduría, una inmensa generosidad, alguien que sin conocerme para nada me abrió, digamos, realmente me abrió su corazón, porque de una generosidad una generosidad inmensa. Mira, Ana, cuando él me escribe en respuesta a un primer correo electrónico donde yo comienzo solicitándole en realidad una entrevista por mail, una entrevista que con el tiempo se fue, y el intercambio de correos y de textos se fue convirtiendo en un proyecto de libro, pero que al principio no iba a ser más que una entrevista. A mí me resulta inaudito recibir como primera respuesta que él me adjunte un texto inédito que estaba por presentar en la Sociedad Psicoanalítica de Londres, que pertenece a la IPA, sí, con la confianza de que, bueno, a ver, evidentemente, supongo que
el profesor Bauman no imaginaría que yo iba a atreverme a apropiarme de un texto suyo, pero bueno, no cualquier persona le envía a uno un manuscrito inédito a un desconocido, con una respuesta tan hermosa como que yo me presenté, aparezco en ese momento de su vida como alguien que le permite saldar la deuda que él siente con Freud, porque efectivamente yo por eso le dirijo, me interesa su obra, porque percibo que hay, no solamente porque él lo cita a Freud con mucha frecuencia, sino porque percibo que hay en la lógica de su pensamiento hay una dimensión psicoanalítica quizás no suficientemente explicitada, pero que se percibe, y creo que no me equivoco en ello, ¿no? Por otra parte, ese fue como digamos el puntapié inicial para la conversación que... Efectivamente, la conversación fue en que yo percibo que hay una beta freudiana en su pensamiento, que él efectivamente admite y que al mismo tiempo dice: no he explicitado lo suficientemente, no he saldado mi deuda, no he pagado la deuda debidamente con Freud, y usted es la oportunidad para poder hacer eso. Hay algo que a mí me gusta contar, bueno, digamos, fuera de lo que es la relación, digamos, con lo que se ha publicado del libro, y es que cuando, bueno, acordamos hacer el libro, él confía enteramente en mí, porque me dice que está encantado de poder convertir eso en un libro, siempre y cuando él no tiene tiempo, me encargue yo de todo, lo cual también es un voto de confianza. Cuando la editorial le envía el contrato y las condiciones del contrato para saber si está de acuerdo, la respuesta que recibe la editorial y que me reenvía a mí, lo reenvía como porque ellos mismos estaban conmovidos del impacto que le produce este hombre. Dice: Gustavo, dice, realmente quiero que veas lo que nos ha respondido el profesor Bauman a nuestra solicitud de aceptación. El mensaje es el siguiente: si Gustavo está de acuerdo, yo también. Eso es todo lo que responde. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Me permitió entender, digamos, que esa idea que tenemos de que los genios necesariamente son personas presuntuosas, raras, no, hay de todo. Que también hay genios que pueden conjugar su talento con la sensibilidad. Una de las cosas que he admirado, yo no considero que Bauman sea el más grande sociólogo que ha existido, ni el más grande pensador. Creo que es una persona cuya obra es una referencia muy importante para entender nuestra época. Hay otras, y quizás hay otras posiblemente más importantes, pero sí debo decir que el compromiso que Bauman tuvo con el objeto de su estudio, es decir, la sensibilidad, la empatía que ha tenido verdaderamente con todo aquello de lo que se ocupó, ¿no? Los inmigrantes, los desechos humanos, los desplazados, bueno, la coherencia ideológica que ha mantenido, que no ha perdido en ningún momento, no haber perdido, digamos, pese a la celebridad que obtuvo, no haber perdido en ningún momento la sencillez, la capacidad de ser sensible a los pensamientos de otros. Todo eso lo convierten para mí, bueno, en una figura. Me siento realmente muy contento y verdaderamente un privilegiado de poder haber tenido acceso a esa experiencia con él. Hablando un poco de esto, de la lectura de la época, de los sujetos actuales, en el último
congreso de la AMP en Barcelona, que fue hace muy poco. Hiciste una exposición muy interesante que se tituló La vida episódica. Exactamente, en la cual haces referencia a la nueva normalidad como un sintagma del neoliberalismo. ¿Podés explicar un poco esto? Por supuesto. Bueno, efectivamente, bueno, yo creo que una de las... hace pocos días leí una entrevista, debo decirte que no recuerdo ahora el nombre, pero fue el primer presidente de Facebook. Cuando se funda Facebook, la primera persona, que hoy por supuesto es, como dicen los americanos, un billonario, claro, que significa que tiene más de $1.000 millones, o por lo menos $1.000 millones. Muchas personas de ese grupo fundador de estas startups, o sea, Google, Facebook, son gente que luego se alejó por motivos ideológicos. Una vez que tenían una cuenta corriente muy abultada, decidieron pasarse a la oposición y convertirse en líderes críticos de la de este discurso, efectivamente. Quiero aclarar que no soy contrario en ningún modo a la tecnología. Creo que hay que tener una posición crítica al respecto. La tecnología es un hecho consumado, digamos, y no se puede negar, claro, no se puede retroceder ante... No se puede retroceder, y los psicoanalistas tenemos un compromiso de tomar una posición como lo hacemos respecto a todo, digamos, buscar siempre en el discurso el lugar del síntoma, no una posición moralizante respecto a si la tecnología es buena o es mala. Entonces, decía que el presidente de Facebook comentaba lo siguiente, decía: cuando creamos esto, y él se incluye, buscábamos tocar los resortes subjetivos. Creamos un invento que buscó la vulnerabilidad de los seres humanos para encontrar las vías para conseguir convertir esta herramienta en algo adictivo. Se hizo con toda la conciencia y con toda la intención. Lo asumo. Bueno, ahora él se supone que está en la parte contraria. Hay muchos de estos personajes. Bueno, ese es efectivamente, vamos, lo que intento desde hace unos años investigar. Tengo varios artículos, tengo ahora el proyecto de convertir todos ellos en un libro. Tecnología y subjetividad. ¿Cuáles son los efectos positivos, los efectos negativos, los efectos sintomáticos que todo esto produce? Un poco las consecuencias de esto. Efectivamente. Y uno de los grandes, entre comillas, aciertos del discurso neoliberal es haber logrado, digamos, transformar lo aberrante en normal. Hoy he tenido un ejemplo, digamos, extraído de la experiencia de una compañera que me cuenta, ¿no? De una paciente que después de estar tal cual lo que he expresado en el texto de la vida episódica, ¿no? La gente que está siendo permanentemente trasladada de lugar en lugar. Acaba de terminar una mujer en Madrid que después de 2 años de residir en Londres termina su contrato en Londres y le ofrecen o Bangladesh o Nueva Zelanda, y cuando termine con él tiene que elegir, pasará, es decir, la imposibilidad de poder formar un proyecto. Esto es lo que denominás como la subjetividad flexible. Exactamente, es decir, o lo tomas o lo dejas. ¿Quiénes son los que se pueden adaptar a este sistema? Los que están dispuestos, evidentemente, por las razones que sean, o por necesidad económica, o porque efectivamente algo de su posición subjetiva pueda enganchar con esto, ¿no? ¿Quiénes van a sobrevivir? Los que evidentemente estén dispuestos,
a aceptar esta vida episódica. Sí, esas condiciones que impone el mercado. Digamos, son condiciones que al mismo tiempo están determinando una cantidad de consecuencias inmensas en el plano de las relaciones familiares, de las relaciones afectivas. Es decir, cada vez se vuelve más incompatible, como Ulrich Beck, un gran sociólogo alemán que falleció creo que hace 2 años aproximadamente, que a propósito muy citado por Zygmunt Bauman, una de las grandes figuras de la sociología de los últimos 20 años en Alemania. Él ya hablaba de todo esto, efectivamente, de que la vida personal y la vida laboral cada vez se vuelven más incompatibles. La vida familiar, la vida amorosa, la posibilidad de hacer de un proyecto en los que el espacio laboral va secuestrando la vida de las personas de tal manera que ya no hay una fuera, del mismo modo que ya no hay una fuera del capitalismo. Ya es cada vez más difícil un fuera del capitalismo, que cada vez es más difícil un fuera del mundo online. Antes creíamos que apagando el ordenador ya estábamos desconectados. Eso hoy en día la mayoría de la gente no sabe que cuando apaga sus dispositivos sigue existiendo diversas maneras en que su huella y su paso por la existencia sigue siendo registrado. Esto parece una cosa paranoica, pero lo que ocurre es que la realidad se va volviendo paranoica. Incluso va más allá de esto del dispositivo apagado, prendido, sino de cómo eso interfiere o afecta o produce subjetividad, ¿no? Cómo de alguna manera las personas posan para Facebook, posamos, hay que incluirse en eso, ¿no? Por supuesto. También, cómo está guionado de repente la existencia humana por las redes sociales, estos dispositivos del nuevo orden. Sí, es decir, la vida está verdaderamente formateada cada vez más por el tema de las redes sociales, y incluso aquellos que nos resistimos a formar parte de esto, incluso en mi caso, por ejemplo, no estoy en Facebook por ahora. No tengo Facebook por una cuestión, creo que Facebook puede ser una herramienta magnífica. No estoy por una cuestión de tiempo, porque veo que la gente más cercana a mí, que está en Facebook y que lo utiliza, en mi opinión, de una muy buena manera, tienen que dedicar mucho tiempo a leer lo que les llega, responder, etcétera, etcétera. Todo eso consume una cantidad de tiempo de la cual yo no dispongo. Pero hay algo del objeto que se pone en juego, ¿no? Porque esto de Facebook, el objeto mirada, ¿no? Esto de mirar, ser mirado, digamos que estos dispositivos de ordenamiento neoliberal han de alguna manera tocado estas cuestiones tan estructurales como han incitado a que la gente efectivamente quiera visibilizar todo, porque lo interesante es que cada vez se va creando leyes más escrupulosas en materia de privacidad. Ahora en Europa concretamente se ha promulgado una nueva ley de privacidad que ha obligado a todas las compañías vinculadas a Internet a tener que reformular una serie de características de sus aplicaciones, de sus páginas web. Entonces los que vivimos en Europa estamos todos los días siendo bombardeados cada vez que abrimos una página. ¿Acepta usted las nuevas condiciones que no sabemos ni siquiera cuáles son? Porque nadie, evidentemente, eso ellos lo saben muy bien, nadie se ocupa de eso, la letra pequeña del contrato, por supuesto. Entonces, al
al mismo tiempo lo paradójico es que siendo que cada vez que la comunidad, por ejemplo, europea, los Estados Unidos también, intentan regular de una forma más estricta la cuestión del uso de los datos y de la privacidad, esto choca de manera absurda con el hecho de que al mismo tiempo la gente se ha vuelto totalmente adicta a estas cuestiones, publica todo tipo de cosas. También leí hace pocos días un estudio hecho en Estados Unidos sobre la inflación narcisista producida por la utilización de estas redes sociales, en la cual la gente convierte los acontecimientos más banales, más intrascendentes de su vida en algo digno de ser mostrado al mundo, ¿no? La pizza que me estoy comiendo, el sitio donde me senté a mirar, o la playa en donde estoy. Ya no se trata de compartirlo con los íntimos, ¿no? Sí, es realmente un dar a ver. Me parece que es una de las características en donde ya verdaderamente digamos, la cuestión de la intimidad, de lo privado, se va desdibujando cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo íntimo? El psicoanálisis en ese sentido también es una práctica que está vinculada a algo que progresivamente tiende a desaparecer. Quizás nosotros somos custodios, entre comillas, tampoco hay que hacer de eso una misión en la vida, pero somos custodios en parte de los últimos vestigios de la intimidad. Claro, mi pregunta, última pregunta, iba un poco en relación a eso, a qué lugar para el psicoanálisis en este contexto o en este panorama, ¿no? Que un poco hablamos antes de encender la cámara. ¿Qué lugar tiene el psicoanálisis en todo esto? A ver, yo creo que el psicoanálisis tiene potencialmente un inmenso espacio, porque evidentemente no digo que seamos el único discurso, pero sí somos un discurso acompañado de una praxis, que eso tiene una gran importancia. No es lo mismo hablar filosóficamente de lo que ocurre que al mismo tiempo sostener una praxis que puede tener, aunque sea de una forma pequeña, mínima, microscópica, una cierta incidencia en el mundo contemporáneo. Creo que el psicoanálisis tiene una gran oportunidad, que posiblemente es el discurso que está prometido a salvaguardar una posición que, sin levantar una objeción moral a la transformación actual del mundo, pueda mantener abierta una pregunta, pero una pregunta que está acompañada además de una praxis, que eso creo que es muy importante. Yo creo que en ese sentido el psicoanálisis debería tener mucho futuro. Ahora bien, nos encontramos con una serie de obstáculos. Primero, que evidentemente el psicoanálisis, como a lo largo de toda su historia, ha encontrado resistencias que a lo largo de su historia se han expresado de formas muy distintas. Hoy en día, bueno, hay una modalidad, es decir, ¿cuál es la modalidad del no pensar? Del imperativo al no pensar, que finalmente ha sido la resistencia que siempre ha habido al psicoanálisis, ¿no? No pensar, no querer saber. Bueno, ¿cuál es el imperativo al no querer saber? Hoy en día el imperativo al no querer saber está sostenido desde un discurso que es cada vez más poderoso, porque es un discurso que se acompaña de toda, no es solamente una ideología que se acompaña de un estilo de vida, de un sistema político, de un sistema de producción, de un sistema de consumo, de
un aparato tecnológico súper poderoso, todo eso se conjuga en una dirección que es la dirección de no querer saber. Ahí nos encontramos con, es decir, nunca nuestro adversario, por así decirlo, tuvo semejante poder. Lo que pasa es que en la historia del psicoanálisis también está esta cuestión de David y Goliat. Somos numéricamente pocos contra semejante enemigo, las fuerzas parecen escasas y débiles. Sin embargo, bueno, yo creo que la labor que hacemos alguna huella va dejando. ¿Estamos condenados a extinguirnos? Seguro. Somos un anacronismo. Ana, piensa que somos posiblemente el único oficio que todavía no requiere de un dispositivo técnico. Una cosa es esto que estamos haciendo para transmitir nuestro mensaje, etcétera. Pero lo que es nuestra práctica clínica, lo único que necesitamos es un lugar donde poder, hasta de pie podemos atender a un paciente, en un parque. Dos sillitas, claro. Incluso si es necesario, hasta de pie. Lo único que necesitamos es que alguien hable y haya uno que escuche. Eso es todo lo que necesitamos. Y que no nos interfieran demasiado los estímulos externos. Eso ya no existe más. Ya prácticamente, por eso digo, estamos condenados a la extinción. ¿Cuánto tiempo más el psicoanálisis como práctica va a poder sobrevivir en un mundo donde es inconcebible que pueda algo existir sin la mediación de un objeto técnico? Es una cosa impensable. Mientras duremos, creo que tenemos muchas cosas para poder decir y estoy seguro que todavía encontraremos a alguien que lo escuche. Bueno, Gustavo, muchas gracias nuevamente. Ana, a vos y a la gente de la revista, por supuesto, encantado y muy agradecido por la oportunidad de poder conversar. Gracias.